Hola jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Continuando con el repaso que vimos en el video pasado sobre lo que son las regiones del tipo 1 y regiones del tipo 2 para integrales dobles, vamos a dar otra definición que corresponde a las regiones del tipo 3. Entonces, ¿qué es una región del tipo 3? A ver, déjenme activar aquí está. Regiones del tipo 3 son las regiones que son del tipo 1 y del tipo 2 a la vez. Esta sería la definición para una región del tipo 3 o regiones del tipo 3. O sea, tenemos un conjunto X que es una región del tipo 1 y del tipo 2. Entonces a esta región la vamos a llamar como región de tipo 3. Esto, pues en general lo que nos determina es que cualquier conjunto que, que tenga estas cualidades, pues lo vamos a poder definir como eh, una integral para una región del tipo 1 y una integral para región del tipo 2. Vamos a ver las dos características. Vamos a dar una definición que más bien es notación. Entonces, lo que vamos a definir es lo siguiente. Eh, sea f, vamos a poner a f de xy, o más bien, sea f una función definida en un conjunto X, contenido en R2, ¿sí? AR, una función integrable sobre X, ¿sí? Tal que sobre X, que es una región del tipo 1, ¿sí? ¿Y eso qué va a implicar? El tipo 1 y sea f una función definida en el intervalo a, b, a r, tal que se toma x0, que pertenece a x, donde la integral de a b de f de x, permítanme, donde f, ¿sí? Donde f es integrable en a, b,
Y la regla de correspondencia de f de x sería equivalente a la integral de alfa de x, beta de x, de f de xy respecto de y, tal que la integral de a en b de f de x con respecto de x, ¿sí? Sería equivalente a la integral, o sea, este es en x0 y este sería en x0, sería equivalente a la integral de a en b de la integral de alfa de x, beta de x, de f de xy con respecto de y respecto de x. Y este sería el primer esquema en notación. Ahora, esta versión de notación también tiene su variante para las regiones del tipo 2. La diferencia sería que f es una función definida en y, ¿sí? Aquí en lugar de poner x pondríamos y, aquí sobre x diríamos sobre y, ¿sí? Una región del tipo 2, aquí, una región del tipo 2, y una función definida f que va de c en d, ¿sí? Tal que se toma una y0 en y donde f es integrable en c, d, ¿sí? Tal que f de y es equivalente a la integral de a gamma de y con respecto a delta de y de f de xy con respecto de x, tal que la integral de a en b, en este caso de c en d, respecto de f de y, sería, con respecto de x, perdón, de respecto de y, sería la integral de c en d de gamma de y, delta de y, de f de xy con respecto de x respecto de y. Esas serían las dos diferencias, ¿sí? O sea, región del tipo 1, región del tipo 2. Es exactamente lo mismo, ¿sí? La única condición aquí es nada más cambiar la y, la x por la y, cambiar región del tipo 1, el intervalo de a en b, de c en d, y las funciones alfa por gamma y beta por delta, ¿sí? En ese contexto. Ya con eso culminaríamos lo que es la parte de lo que corresponde a la notación de lo que son las integrales, ya relacionándolas con respecto a la región de tipo 1 y a la región de tipo 2. Lógicamente, si tenemos una integral dentro de una región del tipo 3, pues vamos a poder poner esa integral como una integral de esta forma o una integral de la forma integral de c en d de gamma delta con respecto de y, de f, de xy, de dx, de dy, ¿sí? Y en ambos casos, pues las integrales serían equivalentes, ¿no? O sea, el cálculo de una integral sería equivalente al de la otra. Y eso ahorita hablando en términos muy laxos, ¿no? Porque no hemos demostrado nada al respecto. Ya a estas alturas ya demostramos todas las propiedades que tienen las integrales del tipo, las integrales en general, ¿sí? Todas las integrales dobles, integrales triples, han quedado ya puestas en las propiedades que dimos en el salón de clases. ¿Sí? Ya demostramos ahí cada una de las propiedades que vamos a usar ya en esta parte, ¿no? Hicimos una demostración también en donde dimos el siguiente teorema.
Déjenme borrar y con eso voy a concluir de momento este video. Entonces, nada más déjenme borrar y les pongo el teorema. Y vamos a pasar a otra cosa. No voy a demostrar este teorema porque ya lo demostré en clase. ¿Sí? Además, demostrarlo aquí sería dormirlos y de por sí no estoy muy ágil. Espero que entiendan esta parte. Entonces, se pueden divertir mientras viendo cómo borro. ¿Sí? Listo. Ahora, déjenme ver que me dé luz verde. Es que al estar grabando esta máquina, se arrelenta un poco. Este programa con el que grabo sí consume. Entonces voy a tener que agarrar el otro que tengo porque creo que es más ligero y consume menos recursos. Entonces, bueno, de por sí ahorita he estado haciendo una serie de grabaciones y pues bueno, ya tengo la máquina más que saturada. Vamos a continuar. El teorema que continúa aquí, déjenme ver, aquí está. El teorema dice así. Sea f una función definida en x, ¿sí? Una función definida en x. Voy a borrar de una vez esto. Una función definida en x, contenida en R2 a R. ¿Qué va a implicar esto? Pues que vamos a dar lo siguiente. Es una función integrable en x medible en x, una región medible, lógicamente, del tipo 1, en R2, entonces la integral, ¿sí? En este caso de f de xy, con respecto a la diferencial del conjunto x, va a ser equivalente a la integral doble de a en b de la integral de alfa de x, beta de x, de f de xy con respecto de y respecto de x. La demostración, les digo, no la voy a hacer porque ya la hice en clase, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacemos para hacer la demostración? Bueno, primero tenemos que dar una partición. Esta partición, ¿de qué consta? Va a constar de dos partes. Una partición para el intervalo a, b, lo voy a hacer gráfico. Es una partición para el intervalo a, b, donde tenemos x1, x2, así hasta xn, donde x1 es igual a y xn es igual a b. Entonces x1 es menor o igual que x2, etcétera, ¿no? Eso nos genera una sucesión y eso nos da una partición donde xy menos x y menos 1 para y dentro de un índice que está de 1 a n, ¿sí? Nos va a dar un intervalo que va a tener el tamaño de b menos a sobre k, ¿sí? O sobre n. Y bueno, de ahí que se desprende, bueno, ahí damos una, una partición, también vamos a dar una partición para
para los intervalos que vamos a generar, y vamos a generar intervalos de la forma, donde vamos a definir una función gamma, ¿sí? Una función gamma k, tal que esta función gamma, o bueno, gamma de i con respecto de x, va a estar en términos donde va a ser equivalente a, en general, va a ser igual a alfa de x menos, perdón, más i, este sería i con respecto de k por beta de x menos alfa de x. Si i vale 1, ¿sí? Si i vale 1, entonces, y k vale 1, entonces vamos a tener que y entre i me va a dar 1, entonces me va a quedar alfa menos alfa, me va a quedar igual a beta, y aquí la condición es que gamma de 1, ¿sí? Sería equivalente a alfa de x más 1 entre k, ¿sí? Por beta de x. Y lógicamente, perdón, gamma de 1 sería igual a alfa de x, nada más. Eso sería para demostrar, dar la partición, donde vamos a dar una partición P, donde aquí se generaría la partición P en el intervalo X y aquí se generaría la partición P para Y, ¿no? Entonces la partición sería P de X cruz P de Y. Esto lo que nos va a dar, esto de aquí lo que nos va a dar va a ser una partición de este estilo. Y a estos conjuntos los vamos a definir como X y J. Y de ahí generamos toda una cuestión en cuanto a las integrales dobles. Partimos de aquí, ¿sí? Tomamos la suma, es decir, tomamos los intervalitos, ¿sí? Y generamos una primer suma para esto, o una primer suma para esta parte, y luego una segunda suma. Entonces tenemos dos sumas, una suma que va de i en k o en n, y otra suma que va de i en n también, pero con sus respectivas condiciones, ¿sí? Entonces, la distancia entre estos valores también nos daría gamma de i menos gamma de i menos 1 sería equivalente a otro valor, ¿no? En términos de alfa y beta. Esto correspondería a definir una suma para dos integrales, ¿sí? Y con eso vamos a llevar estas propiedades a partir de tomar también en cuenta lo que son las sumas inferiores y las sumas superiores, ¿sí? En este caso vamos a tomar para esta parte la integral doble de m y j, ¿sí? De m y j, y sería la integral de m y j sustituyendo a las f's donde m minúscula, o sea, m y j sabemos que es el ínfimo de las f de x, y en este caso, y la otra m y j, que sería equivalente a lo supremo o al supremo de las f de las f de x, y, ¿no? Entonces, en ese caso, lo que estaríamos haciendo es acotar por este lado y por este lado a este término,
¿sí? Lo que nos va a dar, por un lado, la suma superior, la suma inferior y la suma, perdón, la suma inferior y la suma superior. Con eso sabemos que este es menor o igual, este es menor o igual, aplicando el límite cuando i tiende a infinito, y cuando i tiende a infinito vamos a tener, el límite no va a afectar a este término, por lo tanto el límite de esta suma con respecto de esta, como f es integrable, son equivalentes, por lo tanto está acotada por los dos lados, la integral de este lado por la suma superior es igual a esto, dado que está correspondiendo, y es igual a esto, por lo tanto esto sería equivalente a tener el límite de la suma inferior y el límite de la suma superior. Por lo tanto, la integral doble está acotada por estos dos valores. Este mismo estaría de este lado, ¿sí? ¿Y eso qué implicaría? Pues que este valor es equivalente. Y ya con eso queda demostrado el teorema, ¿sí? Bueno, con eso concluimos esta parte y nos vemos en el siguiente video, muchachos. Hasta pronto.